La Asamblea Nacional está tramitando un proyecto de ley que posibilita a las empresas privadas la administración de las áreas protegidas con el argumento de que es una nueva normativa que coadyuva a esta lucha contra la inseguridad. Y el gobierno ha reconocido no tener los recursos suficientes para mantener estas áreas protegidas que representan casi el 20% del territorio y que son acosadas, dice el gobierno, por los grupos de delincuencia organizada, en especial los que se dedican a la minería ilegal. ¿Usted ha podido revisar este proyecto? ¿Tiene ese objetivo? Las disposiciones que lo incluyen van a apuntar hacia ese peligro de que sean tomados las áreas protegidas por los grupos criminales y se justifica así una posible privatización de las mismas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, yo creo que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas necesita reforzarse, pero hay que hacer las cosas bien hechas, pues, ¿no? Yo creo que es importante que se dé el valor adecuado al sistema. Primero aclaremos qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ajá. Todas las áreas que son, por ejemplo, los parques nacionales, las reservas ecológicas, las reservas biológicas, que están bajo administración del Estado, constituyen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También hay unos subsistemas que son áreas comunitarias o áreas privadas o áreas manejadas por los GATS que pueden adscribirse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y no pierden digamos, su categoría de ser privadas, comunitarias o de las GATS. Este es el sistema, es decir, ese es el gran sistema, y de lo que se está discutiendo aquí es una ley económica urgente para promover la economía, digamos, para promover negocios y otros temas en este Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nosotros creemos que es importante que sí haya que las áreas protegidas generen beneficios a la sociedad, al país, pero fundamentalmente a las comunidades locales que viven dentro o alrededor de estas áreas protegidas. Entonces, ya existen mecanismos en la ley que permiten aquello. Por ejemplo, las concesiones. Yo puedo concesionar los servicios turísticos en el Parque Nacional Cotopaxi, que ya ocurre. Ya está. Entonces, una ley que pretenda fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que tiene que hacer es impulsar ese tipo de concesiones con una prelación, es decir, con una priorización de a quién se concesiona. Y si es que realmente se quiere resolver los problemas sociales, económicos de las comunidades locales, lo que se tiene que hacer es priorizar que quienes tengan digamos, esta primera prioridad en ser beneficiarios de una concesión sean las comunidades locales. Pero Tarcisio, antes de avanzar, porque ya queda claro el sistema y demás, ¿cuáles son las falencias del actual sistema? ¿Cuál es la situación actual que les llevaría, justificando lo que está planteando el gobierno, a que se reforme la ley, que se hagan este tipo de iniciativas, propuestas? Porque en buena medida también ha habido carencias, falencias, irregularidades, incluso falta de recursos, de reglamentos adecuados con respecto a cada zona, porque no es lo mismo Galápagos que la Amazonía, no es lo mismo la Amazonía que el norte de la provincia del Chimborazo, el sur de las provincias centrales. Totalmente. ¿Cómo está la situación? A ver, hablamos del 20% del territorio nacional, casi el 20% del territorio nacional, que ha sido declarado como parque nacional, como reserva, etcétera, etcétera, por sus características biológicas, culturales extraordinarias, digamos, ¿no? Son áreas extraordinarias en donde se conserva la biodiversidad. Y recordemos que la biodiversidad, según la Constitución, es un recurso estratégico. Ahora, bien, es verdad que las áreas protegidas sufren una serie de problemas. Falta de recursos. En primer lugar, recordemos que en gobiernos anteriores se sacó del ministerio a decenas de guardaparques, y sabíamos ya que en ese entonces existía déficit de guardaparques. No puede ser que haya 20 guardaparques cuidando 1 millón de hectáreas, ¿ya? Entonces hay un déficit financiero. Los guardaparques muchas veces no tienen recursos ni siquiera para reparar vehículos. Es decir, hay una carencia de personal y de recursos para el control y la vigilancia. Eso por un lado. Pero también hay un montón de actividades ilegales dentro de áreas protegidas. Hablamos de la minería. Ese argumento que se absolutamente. Hay áreas protegidas que sufren el tema de la minería ilegal en la Cayapesmataje, en la Cayambecoca, en el Podocarpus, y en el Podocarpus desde hace años. Claro.
¿Qué tipo de actividades ilegales es ese? Minería, fundamentalmente minería de oro y minería de piedra y diferentes tipos de minería ilegal, muchas veces, como sabemos todos, vinculada a grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico, ¿no? También tenemos casos de tala ilegal, dentro de tala de madera, cacería ilegal también. Sabemos que la cacería está prohibida excepto para fines de subsistencia por pueblos indígenas, el resto de cacería es ilegal. Tráfico de especies, tráfico de, es decir, una serie de problemas complicados que sí tienen las áreas protegidas. Y en función de esta situación, ¿cuál ha sido la propuesta alternativa para resolver estos problemas? Que no sea lo que está contemplado precisamente en la ley, o si contempla la ley elementos como el presupuesto, el control de la minería ilegal, o sí. Sí, digamos, la ley es muy escueta, ¿no? Es decir, hay que, digamos, le faltan un montón de elementos, creemos nosotros, le sobran otros. Yo creo que uno de los temas más importantes que no ha sido contemplado en esta ley es la creación de un Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que existe en casi todos los países de América Latina. Un servicio es una entidad autónoma, adscrita al Ministerio del Ambiente, pero autónoma en términos de manejo y de presupuesto, y que pueda ser capaz de manejar este 20% del territorio nacional. Estamos hablando del 20% del territorio nacional que está bajo una categoría de manejo de este tipo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí, la ley debe reconocer que las áreas protegidas pueden ser una fuente de ingresos económicos, pero como les digo, la priorización tiene que ser las comunidades locales, y la participación de iniciativas privadas puede ser bienvenida, pero no puede reemplazar ni menoscabar el rol del Estado, y no puede eliminar la rectoría del Estado sobre este 20% del territorio nacional. Ahora, esta ley propone 3 modelos para que sean administradas las áreas protegidas. La administración directa del Estado por parte del gobierno central o los gobiernos locales. El segundo permite contratos de intervención, administración y operación de privados, nacionales o extranjeros. Y el tercero involucra mecanismos como la administración comunitaria, que me parecería es lo que usted dice, debería priorizarse. Si en el caso de que sean los administradores privados, dice la normativa, debería cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos: prestación de servicios turísticos, facilitación del disfrute ciudadano de las áreas naturales, prestación de servicios ambientales, protección ambiental y investigación científica. Nada de eso se hace actualmente. Pero es que eso ya está en la ley, es decir, eso ya existe. Sí, esa posibilidad, como le decía, de hacer concesiones a los servicios existe. Lo que no existe es la posibilidad de que privados se hagan cargo de áreas protegidas del Estado. Lo que sí puede haber es comanejo, con, por ejemplo, gobiernos autónomos centralizados, como es el caso del Cajas. El Parque Nacional Cajas tiene un convenio de comanejo entre el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Cuenca. Y es uno de los parques que mejor se manejan en este país. Es decir, ese tipo de convenios de comanejo con gobiernos autónomos centralizados o con otros entes del mismo Estado puede ser una alternativa importante, interesante, para mejorar la eficiencia de las áreas protegidas. Pero yo no veo cómo un ente privado pueda manejar un área protegida de 150,000, 200,000 hectáreas. ¿Cómo? Y un ente privado no lo va a hacer gratis. ¿Qué va a ganar a cambio de encargarse de un área protegida? ¿Qué negocio le puede resultar? La ley es difusa, la ley no digamos, lo que tiene que hacerse es precisamente uno de los temas que hemos venido trabajando con varias organizaciones de la sociedad civil es la creación de este Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y lo veníamos discutiendo con el Ministerio del Ambiente y no aparece en la ley. O sea, es un mecanismo que garantiza la gobernabilidad de las áreas protegidas y que lo veníamos trabajando con el Ministerio del Ambiente y no aparece en la ley. O sea, eso es absurdo. Además, las áreas protegidas tienen planes de manejo. Los planes de manejo son, digamos, las constituciones, vamos a decir así, de las áreas protegidas, en donde las que dicen qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y en dónde, en el área protegida. Es decir, y cualquier intento de hacer infraestructura o dedicarse a actividades económicas tiene que cumplir tiene que estar alineado al plan de manejo, a los planes de manejo de las áreas. Pero Tarcisio, tú decías hace un momento, a esta ley le sobran cosas. ¿Cuáles son las que le sobran? Por ejemplo, le sobra este tema de querer
hay una idea de que se pueden privatizar las áreas protegidas. Yeah. Eso no es dable, es inconstitucional además. ¿Por qué es inconstitucional? Porque las áreas protegidas son inalienables, inembargables, son manejadas y tienen que ser manejadas por el Estado. Ahora, si hay estos mecanismos, como repito, de delegaciones, de comanejo, de concesiones de ciertos aspectos del área, de los servicios principalmente, pero no pueden sustituir al rol del Estado en el manejo de las áreas protegidas. Y, por ejemplo, si se hace turismo en las áreas protegidas, ese turismo tiene que estar, no puede ser turismo masivo, pues. No podemos convertir a Galápagos en Cancún o a Machalilla en Cancún. Se tiene que hacer un turismo de naturaleza, un ecoturismo, y de nuevo, que beneficie principalmente a las comunidades locales, porque en muchas áreas protegidas las comunidades locales son las más pobres que hay, son comunidades marginales. Es lo que pasó en Olón. Por ejemplo, en el caso de Olón se pretendió construir un centro turístico, una instalación inmobiliaria grande por parte de la empresa que creo que era propietaria la esposa del presidente de la República, la Viña Barbuenos. De un manglar. En un manglar. Esa zona, por ejemplo, es área protegida, también es área protegida, pero no sé si en los términos que está planteada en la ley. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas no incluye a los bosques protectores, esa es otra categoría. Los bosques protectores no son parte del sistema y esta ley no aplicaría a los bosques protectores. Ahora, hay que estar vigilantes de que en cualquier bosque protector no se hagan tonterías. Y yo creo que eso es importante también tener en cuenta. Y otra cosa importante es que esta ley no podría aplicarse en Galápagos. ¿Por qué? Porque Galápagos tiene su propia ley especial. El régimen especial. El régimen especial, entonces esta ley no puede aplicarse en Galápagos. Si es que hay la idea de crear infraestructuras hoteleras y no sé qué en Galápagos a través de esta ley, no se puede. En el caso de la seguridad, que es también uno de los argumentos que justifican esta normativa económico urgente, ¿quién va a ejercer, bajo la lógica de esta propuesta de ley, la seguridad en las áreas protegidas? ¿Qué pasa con la función que ahora mismo tienen los guardaparques? ¿O va a ser la policía la que supla esa función? ¿O van a ser operaciones combinadas? Los guardaparques no tienen armamento. Los guardaparques no pueden portar armas, ni tienen la capacidad de ser jueces de tercera instancia, ni nada. Es decir, los que tienen que garantizar la seguridad en las áreas protegidas son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y sería ideal que, como parte de la ley, hay dos elementos que son cruciales en una ley que se quiera, con la que se quiera fortalecer el sistema de áreas protegidas. Una es que las áreas protegidas se conviertan en territorios seguros, para que pueda haber turismo y para que pueda haber visitación y para que pueda haber esta generación económica de recursos para las comunidades locales o para el país o para quien sea. Y la segunda es que cualquier ingreso que tengan las áreas protegidas es reinvertido en las áreas, pues. No que se lleve el Estado central para otras cosas. Pero yo creo que es fundamental que las Fuerzas Armadas y la Policía y la Armada, en el caso de áreas marinas, garanticen la seguridad dentro de las áreas protegidas, que muchas veces ya se han convertido ya en cuarteles generales de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Es una competencia del Estado que la ha descuidado, en Por todo supuesto, caso. Que es con una ley no sé si se va a corregir. Estado. ¿Esta ley corrige eso? No se sabe. Es decir, cómo la ley necesita un reglamento. Y obviamente en un reglamento se tendrá que especificar cómo se va a hacer lo que se quiere hacer, ¿sí? Cómo se van a dar las concesiones, cómo se va a hacer los comanejos, cómo se van a hacer, cómo se va a garantizar la seguridad. Pero la ley, pues, es bastante, digamos, no toma esos temas con toda la minuciosidad que un reglamento sí lo debería hacer, ¿no? De las áreas, ¿cuántas áreas protegidas? Hablamos del 20% del territorio, ¿no es cierto? Más de Pero 70. ¿cuántas? Y de esas, ¿cuántas están en buen estado, en buenas condiciones, bien administradas? Usted me citaba el ejemplo del Cajas, pero ¿cuántas más están? Bueno, hay más de 70 áreas protegidas, muchas están, digamos, hay áreas tan grandes como el Parque Nacional de Yasuní, que casi tiene 1 millón de hectáreas, y es 1 millón de hectáreas que digamos, tienen actividad petrolera en algunos sitios, pero también tienen áreas intangibles, como la de los pueblos en aislamiento voluntario. Hay áreas que están bastante bien manejadas en algunos aspectos, en algunas partes, como el Cuyabeno, en otras hay problemas de ingresos y de invasiones. Hay áreas, por ejemplo, como les decía, Podocarpus, Cayambecoca, Cotacachi, Cayapas, que sufren los embates de la minería ilegal. Hay otras áreas que por su
inaccesibilidad están mucho mejor conservadas. Hablamos de Colón, Xochalupas, así. Hay un mosaico de modelos y de situaciones dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y por supuesto está Galápagos, ¿no? Que es la joya de la corona, que ha sido declarada como uno de los archipiélagos mejor conservados del mundo, que también tiene sus problemas con la pesca, con el mismo turismo. El mismo turismo, etcétera, pero que sigue siendo un ejemplo de manejo interesante para el mundo, ¿no? En el caso de Pichincha, perdón, en el caso de Pichincha, ¿cuántas áreas protegidas tenemos? Y bueno, tenemos bastantes, tenemos algunas áreas que son parte de la provincia en una partecita del área, pero tenemos de la Reserva Geobotánica del Purulagua, tenemos del Paso Ochoa, tenemos Chocondino. Bueno, el Chocondino no es, digamos, es reserva de la biosfera, y eso tampoco está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Son un reconocimiento más bien internacionales. ¿Y por qué no estaría? ¿Por qué no podría estar? Porque para ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas tendría que convertirse o en un parque nacional, o en una reserva biológica, una reserva ecológica, etcétera, un área de recreación. ¿Tendría que serlo? Digamos, es que el Chocó es gigantesco, ¿no? Entonces podría ser que ciertas partes del Chocó puedan ser, digamos, parques nacionales u otras no necesariamente tienen que ser parte del sistema. Claro. Ahora, lo bueno en el Chocó es que hay una organización comunitaria de la gente que vive ahí que se encarga de, sin necesidad de que sea área protegida, de conservar bastante bien esos bosques, ¿no? Pero, Tarcisio, tú mencionaste algo y me he dejado preocupado cuando mencionabas que participaron en conversaciones previo a la ley. ¿Hubo esas conversaciones? ¿Con quién se conversó? ¿O fueron solamente consultas vía correo electrónico? Lo que hubo fue digamos, un trabajo para el reconocimiento, la creación de este Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Nosotros no sabíamos nada de esta ley. Y lo que nos preocupa es que al ser una ley económica urgente, la ley dice que tiene 5 días nomás para hacer consultas públicas. Y lo que estamos pidiendo es que en esas consultas públicas, que deberían empezar el lunes o martes de esta próxima semana, esté la sociedad civil indicando las preocupaciones y los aportes que se pueden dar a la ley, ¿no? Y cuando dices así, no sabemos por dónde sale esa ley, ¿de dónde supones que sale? Porque el Ministerio de Ambiente, revisando la página web, no había absolutamente nada alrededor de esto, ni un estudio, ni un conversatorio, ni una charla, ni una conferencia. Una socialización previa. No sabemos, en realidad es una ley que salió de la Presidencia de la República. Ya. Y en el caso de que sean convocados a la Asamblea, como debería ser, ¿no? Que no ocurra lo que pasó con la Ley de Solidaridad, que llevaron a 2 personas que estaban de acuerdo con la normativa, que hicieron 2 observaciones, y el resto que tenían y el resto que tenían opiniones y alertas sobre algunos puntos de la ley no fueron tomados en cuenta. Pero en el caso de que sí sean llamados esta vez para aportar con sugerencias, con propuestas, ¿cuáles deberían ser incluidas en esta normativa? Bueno, primerito, la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Yo creo que eso es fundamental, porque eso garantiza una buena gobernabilidad del sistema. Yo creo que se debe impulsar la bioeconomía, por ejemplo, la generación de ingresos dentro de áreas protegidas, de acuerdo a los planes de manejo y de acuerdo a los estudios científicos que digan en dónde y qué, pero que esos ingresos tengan esta priorización que digo, que primero sean los beneficiarios, las comunidades locales que viven dentro o alrededor de las áreas protegidas. Porque casi todas las áreas protegidas tienen gente viviendo dentro, ¿ya? Y como les digo, muchas veces son comunidades muy marginales, económicamente y socialmente. Entonces hay que apoyar. ¿Y cómo se apoya eso? Dando capacitación, recursos económicos, préstamos con bajos intereses, etcétera, para que la gente pueda crear sus bionegocios, que puedan aprovechar de manera sostenible y justa los recursos que tienen las áreas protegidas para poder tener ingresos económicos y tener una mejor vida, ¿no? Como digo, la participación de iniciativas privadas en áreas protegidas puede darse siempre y cuando no reemplacen la rectoría del Estado, y las reglas para la participación del sector privado están clarísimas, ¿ya? Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. Esto es lo que les cuesta, esto es lo que les cobramos como Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y ustedes pueden hacer un negocio ahí. Yo creo que cualquier proyecto, obra o actividad que se desarrolle en áreas protegidas debe tener sus estudios de impacto ambiental, su estudio de lo que se llama capacidad de carga, ¿no? ¿Cuántos turistas, por ejemplo, soporta un área protegida por día, o por mes, o por año?
Esos estudios son fundamentales y sobre todo tiene que haber un sistema de monitoreo de que las áreas con estas actividades no están siendo perjudicadas, sino más bien beneficiadas. Monitoreo científico. Están recuperándose las poblaciones de venado en no sé dónde o de jaguar en no sé cuánto. Bueno, demostremos y veamos que realmente la conservación es una aliada de la economía, siempre y cuando se haga de manera sostenible y justa. Y ya que mencionabas el caso de Galápagos, no es necesariamente ligado a la ley que estamos comentando, sino con lo ocurrido el 14 de diciembre, si no me equivoco, del año pasado, cuando el gobierno de la región de Galápagos autorizó el ingreso de submarinos, de equipamiento y personal armado de los Estados Unidos a esa zona. ¿De qué manera esto afectaría, por ejemplo, al ecosistema y a la condición de patrimonio natural de la humanidad que tiene Galápagos? Bueno, todas esas actividades tienen que pasar primero por un estudio de impacto ambiental, que lo debe hacer alguien independiente y científico. Y sabemos que en las islas hay suficientes organizaciones científicas que pueden hacer esos estudios. Por ejemplo, está la Fundación Charles Darwin, está varias universidades, etcétera. ¿Pero la sola suscripción de estos acuerdos con el gobierno norteamericano no bastan? Digamos que habría que ver qué dice la Constitución al respecto, ¿no? Si la Constitución te permite, ¿qué vamos a hacer? Pero yo no creo que permita, sino más la Constitución abrir las puertas a una actividad que si no se hace bien hecha, podría tener un impacto grande sobre los ecosistemas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué patrimonio natural de la humanidad puede entrar sin afectar mínimamente un submarino, buques de la Armada estadounidense, por ejemplo? Difícil de saber, ¿no? Difícil de saber, es decir, habría que ver científicamente cuáles son los impactos de esto, ¿no? No es solo el tema de la presencia de los barcos, sino de los sistemas de radar, etcétera, que pueden afectar, como se ha visto y como hay estudios científicos, a la migración de ballenas, por ejemplo, ¿no? Y el varamiento de ciertos cetáceos, las ballenas, delfines, etcétera, se dice, hay estudios científicos que demuestran que tienen que ver con ondas de estas que desorientan a las ballenas y por eso se van. Es una hipótesis. Pero digamos, la ciencia es lo que te tiene que decir si es que se puede, si no se puede, cuándo se puede, cuándo no, en qué y tiene que haber un monitoreo permanente de esa presencia si es que se diera, ¿no? Porque incluso algunos pobladores han dicho que sean bienvenidos los turistas, entre comillas gringos, que son gente armada, porque incentivaría el comercio y la actividad económica de las islas. Pero yo no creo que los marineros norteamericanos se bajen a las islas a comprarla en la tienda de la esquina. Sí, no sé por dónde van a incentivar el turismo, pero habría que ver, ¿no? Todo es lucubración, todo es, digamos, puras palabrería, pero habría que ver, habría que hacer estudios científicos. Ahora, volviendo al tema de las áreas protegidas, tú mencionaste también que hay inconstitucionalidades en este proyecto, que se podría violar la Constitución. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, el tema de la privatización de las áreas, ¿no? Habría que ver exactamente que digamos, cuáles son los alcances que se quiere dar a esta... una ley de estas características tiene que pasar por un examen definitivo de los constitucionalistas, ¿no? De la Corte Constitucional, definitivamente, y para ver si es que realmente hay, en dónde están las banderas rojas, ¿no? Uno de los puntos que también establece esta propuesta normativa es la remisión para la pesca artesanal, y se propone una disposición general única en este proyecto que habla de disponer de la remisión del 100% de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses, recargos, multas para la pesca artesanal. Es una especie de perdón a los pescadores. Sí, yo creo que eso, por ejemplo, es una cosa que podría ser positiva. El sector pesquero artesanal ha sido uno de los más golpeados por la violencia, por un lado, por el cambio climático, por otro, porque cada vez hay menos pesca, el mar se calienta, los peces se van a aguas más profundas o más lejanas, pero sobre todo por el tema de la violencia, ¿no? El sector pesquero ha sido duramente golpeado. El de Esmeraldas, por ejemplo, no deja de ser Y el de Manabí, afectado. y el de Manabí, y el de Guayas, es decir, entonces yo creo que hay que apoyar a estos sectores para que se recuperen económicamente y la pesca siga siendo una actividad, porque nos garantiza soberanía alimentaria también, pues, ¿no? La pesca es fundamental. Y recordemos una cosa que quizás muy pocos saben. El Ecuador tiene una de las flotas pesqueras artesanales más grandes del mundo. Más grandes del mundo. Creo que es la tercera en el mundo.
porque hay una riqueza enorme de pesca en nuestros mares y porque un montón de gente se dedica a esa actividad. Así es que esa es una actividad crítica para la economía del país, pero sobre todo para la seguridad alimentaria, que tiene que ser apoyada desde... ¿Y cuáles serían los otros dos? Creo que son Indonesia e India. Ya. Por su tamaño también, claro, ¿no? claro, Indonesia claro. porque son 10.000 islas, India por su tamaño, y el Ecuador creo que está por el tercer lugar. Ya. Tarcisio, en todo este tiempo, tanto en el año y medio como en este nuevo mes del segundo periodo de gobierno del presidente Noboa, ¿cómo usted, desde su experiencia como exministro del Ambiente, cómo ha visto y qué evaluación se puede hacer del manejo de este ministerio, del Ministerio del Ambiente, tomando en cuenta que, por ejemplo, vivimos hace pocos meses un invierno bastante fuerte, con daños en carreteras, con inundaciones, con afectaciones, tanto de personas como de bienes e infraestructuras? ¿Cómo está manejándose el tema del ambiente ahora mismo y qué medidas se están tomando para evitar, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático, de la deforestación, etcétera, etcétera? En general ha sido un poco errático. Esperemos que con esta nueva ministra ya las cosas se orienten un poco mejor, porque una de las cosas que hay que reconocer es que ha habido muchos cambios entre los ministerios en general y el Ministerio del Ambiente en particular. Recordemos que el gobierno de Moreno tuvo 7 ministros de ambiente, entre esos quien les habla. Entonces, con un recambio tan brutal de ministros es imposible hacer ninguna política pública de mediano plazo, peor de largo plazo, ¿no? Yo creo que hay cosas positivas que se han venido haciendo desde hace tiempos. Por ejemplo, hay un nuevo plan, una nueva estrategia nacional de adaptación al cambio climático. Cositas así muy puntuales que son positivas, fundamentales, importantes. Hay temas que nos preocupan bastante, como por ejemplo la tragedia que vivió Esmeraldas con el derrame petrolero. Una de las tragedias ambientales más graves que ha habido en este país, y que ya pasó a periódico de ayer, ¿no? Claro, desapareció del análisis cuando ha sido una de las tragedias ambientales más brutales que ha tenido este país en su historia petrolera. Entonces ahora, claro, ya no se ve el petróleo en el agua porque el petróleo está en el fondo. Y habría que hacer el análisis de cuál es el impacto actual de este petróleo en las poblaciones locales, en la fauna local, en áreas tan sensibles como el estuario del río Esmeraldas, donde están los manglares, que son áreas muy sensibles, y los manglares son fundamentales porque son las guarderías, vamos a decir así, de peces que después van al océano y que son pescados como parte de las actividades pesqueras, pero que pasan su infancia, vamos a decir así, en los manglares. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos de Esmeraldas y una de las preocupaciones profundas que tenía la comunidad era que, por ejemplo, por el olor del petróleo se fueron las abejas. Imagínese. Y hay comunidades pequeñitas que viven de la producción de miel de abeja en zonas que están cuando uno va por la carretera hacia Quinindé o pasando a Quinindé, que está cosa. Entonces decían, nosotros no hemos podido ni resarcir los daños, ni reparar los daños ambientales, y mucho menos recuperar la economía. Claro. Pero, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Llevarles bonos. Bonos de $400 que les entregaron y después desaparecieron. Claro, el tema es que el Estado ahí tiene una deuda con esa comunidad, con Esmeraldas en general, histórica. Ajá. Pero actualmente tiene una deuda ambiental porque no hay un estudio que nos informe, que nos diga, primero, a ciencia cierta cuánto petróleo se derramó. Pero segundo, cuáles son los impactos que ha habido, principalmente en las comunidades humanas, en los niños, niñas y en el ambiente con este derrame petrolero, y hasta cuándo, porque se dice que un derrame petrolero tarda en un río como 3 años en recuperarse, y en un estuario como 10 años. Entonces hay que ver cuáles son esos impactos y qué se está haciendo para mitigarlos. Y además de este tema del derrame petrolero, ¿qué otras áreas se han descuidado? Porque el argumento del gobierno es que no hay dinero para las áreas protegidas, ¿no? Y hay baja ejecución del presupuesto del Ministerio de Ambiente también. Bueno, digamos, las áreas protegidas tienen, y no solo las áreas protegidas, hablemos del Ecuador en general, todavía tenemos unas tasas de deforestación altas, ¿cierto? Yo creo que uno de los principales, una política de Estado, digo, de mediano y largo plazo debe ser parar la deforestación. Hay todo este tema de la contaminación por plásticos que ya empieza a ser grave, empieza a haber microplásticos en los peces, en Galápagos, porque las corrientes arrastran los plásticos de todos los continentes hacia Galápagos. Entonces,
nosotros como WWF, que es la organización donde yo trabajo ahora, hemos creado una plataforma nacional de plásticos para tratar de enfrentar este tema con el sector público, privado y con los recicladores de base. El problema del tráfico de especies todavía sigue siendo un problema. Cada tanto se capturan personas llevándose tortugas de Galápagos, iguanas de Galápagos, etcétera. Se están vendiendo iguanas de Galápagos en páginas web en Asia, que ya se han salido del país y les están criando en cautiverio en otros países ilegalmente. Es decir, hay una serie de problemas graves que tienen que ser... pero claro, esto no puede ser enfrentado por el Ministerio del Ambiente. Esto tiene que ser una política de Estado. Pues. Pero precisamente por eso, como tú mencionas, el tema es de carácter estatal, y en lo estatal se incluye gobiernos locales, municipios, Así prefecturas. Yo veo que ahí, por ejemplo, hay una disparidad o un desnivel entre lo que hacen unos municipios y lo que hacen unas prefecturas, porque algunos sí le ponen atención a este tema por sus características, por su visión política, pero otros en cambio que están dedicados solamente a la carretera. Exactamente, ese es un problema, esa disparidad, como tú dices. Hay gobiernos autónomos centralizados, sobre todo los más pequeños, ¿no? Que no tienen las capacidades, hay gobiernos autónomos centralizados incluso de ciudades medianas que no tienen una dirección de ambiente. Entonces sí, eso es un tema, y por ejemplo eso debería estar estandarizado, ¿no? Para tener un gobierno autónomo centralizado, por lo menos tienes que tener esto, una de las cosas, una dirección de ambiente y recursos para poder enfrentar los temas ambientales. Acordémonos que muchas de las competencias ambientales las pertenecen a los gobiernos autónomos centralizados. Precisamente por eso te decía que efectivamente es un drama para los gobiernos locales porque no les pagan los recursos. El alcalde de Quito en esta emisora mencionaba que les debían como 150 millones de dólares, entonces ¿dónde van a poner esos dineros de prioridad? Donde lo que es urgente, pero el ambiente es un proceso de largo aliento y ahí no le van a poner la plata. Porque hay otro problema. El problema es que este país se reinventa cada 4 años, con los planes de desarrollo, con los planes de... Y debería haber ciertas temas que deberían tener una planificación de más largo plazo, 25, 30 años, 40 años. ¿No? Uno de esos es el tema ambiental, no es el único, claro, pero uno de los temas es el ambiental. Y otra terrible situación que ocurre en el país son las aguas hervidas, pues. El manejo del agua. El manejo del agua. Las aguas, apenas del 10% o el 12% de las aguas se tratan en este país. El resto... Todo lo que se genera en los baños, se va a las alcantarillas, y uno dice, ya con la alcantarilla estoy salvado. No, la alcantarilla termina en la quebrada, termina en el río y termina en el mar. Casi más del 85% de las aguas hervidas terminan así en las quebradas, en los ríos. Por eso todas las quebradas de Quito apestan. ¿Sí? Es decir, y eso es una competencia de los gobiernos autónomos centralizados. Y además cuando hay experiencias en el mundo, municipios pequeños, grandes, que han resuelto ese problema para incluso reciclar esa agua. Cuenca, por ejemplo, ha hecho interesantes iniciativas para mejorar. La ciudad de Cuenca tiene una calidad de vida, una calidad ambiental muy altísima, ¿no? Sí, altísima. En comparación con el resto del país. Pero el tema del agua no solo es el agua servida, es la calidad del agua que consumimos. Sí, por supuesto. Hace poco estuvo acá un funcionario de una fundación que alertaba precisamente sobre la calidad del agua, y él mencionaba que aproximadamente de 300 a 500,000 niños consumen agua contaminada, y eso impide obviamente o eso genera desnutrición en los pequeños, pero que es gravísimo porque no se está poniendo alerta sobre la calidad del agua que se consume en el país. Pero hablaba de zonas como la Amazonía, por ejemplo, que son más afectadas. Escuelas públicas, creo que el 70% de las escuelas, por un dato así brutal, del 70% de las escuelas públicas no tienen agua potable. De las escuelas. Los niños están tomándose agua contaminada muchas veces, ¿no? ¿Y el manejo del agua como tal es competencia del Ministerio del Ambiente? Bueno, hay una serie de competencias, ¿no? Cuando el agua es captada en las áreas protegidas, no sea, Ministerio del Ambiente, como ahora es Ministerio de Ambiente y Agua, también ahora la competencia es de llevar el agua hasta... Cuando el agua empieza a ser de riego, ya es competencia del Ministerio de Agricultura. Cuando el agua llega a la ciudad, ya empieza a ser competencia del GAD. Claro. Del municipio. Y cuando sale ya como agua servida, también es competencia del municipio. Entonces, esa descoordinación muchas veces entre las competencias es lo que es un problema para el recurso agua, ¿no?